Las gasolineras estuvieron abarrotadas esta noche porque a partir de mañana cambiará una vez más el precio de los combustibles. A partir de la medianoche de este viernes vencerá el subsidio que fue aprobado por el Congreso de la República para la gasolina regular, superior y diésel. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas mantendrá un monitoreo para verificar que la aplicación de los precios regular sea hasta que se agote el inventario de las gasolinas adquiridas bajo el subsidio vigente. Vence el apoyo económico temporal, no solo para las gasolinas, sino también para el diésel. Hoy es el último día de vigencia del decreto 20-2022 y su reforma. Lo cual significa que mañana en los expendios de combustibles vamos a empezar a ver precios más altos. Sí recordarles a los guatemaltecos y sobre todo a los expendedores de combustible que si el expendedor adquirió el producto del importador todavía hasta el día de hoy, por tanto lo adquirió con la reducción, con el subsidio, tiene que continuar trasladándolo al usuario final hasta que se agote su inventario. Hasta la semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas ejecutó más de 1.800 millones de quetzales para la aplicación del subsidio. Hasta la semana pasada se había ejecutado 1.800 y poquitos millones de quetzales. Del total de 2.260 que fueron aprobados como techo máximo. En función de la dinámica o el promedio de consumo, estimamos que efectivamente van a haber alrededor de 200 millones de quetzales que no se van a ejecutar porque significa que se sobredimensionó un poco el nivel de consumo. Y lo que el Ejecutivo propuso, y recuerden que el Ejecutivo envió una nueva iniciativa para tratar de implementar un nuevo subsidio al diésel, lo que propusimos es que ese remanente de alrededor de 200 millones de quetzales se utilice para financiar en parte el nuevo decreto que esperamos se apruebe. Atención, lo adelantábamos desde nuestros titulares, ha llegado el momento para que actualicemos las cifras de la pandemia. Lo adelantábamos también, la situación continúa siendo alarmante. Es lamentable que las personas sigan falleciendo en nuestro país a causa del COVID-19. Le presentamos ahora en pantalla esta última tabla presentada y actualizada también por las autoridades de salud. Mucha atención porque ayer, miércoles 3 de agosto del 2022, se realizaron un total de 15.720 hisopados. Nuevamente un número alto de pruebas que se realizaron en apenas 24 horas. De alguna manera esta segunda casilla ha bajado los niveles, pero continúa siendo un número alto, sobre todo si tomamos en cuenta, amigo televidente, que estamos hablando de 24 horas. Apenas en 24 horas se contabilizaron 3.205 nuevos casos de COVID-19. Decimos que de alguna manera este número ha disminuido porque recordemos en semanas anteriores, sobre todo en el mes de julio, hablábamos de más de 5.000 casos por cada 24 horas. De alguna manera empieza a mermar, pero esto no significa que nos podamos confiar, amigo televidente. Recuerde que es muy importante no bajar la guardia, seguir extremando las medidas de higiene, las medidas de bioseguridad. Estas dos casillas en la parte baja de la pantalla son las preocupantes, amigo televidente, y por lo que insistimos cada noche en que usted siga extremando esas medidas, siga utilizando su mascarilla, sobre todo utilizarla bien puesta, evitar el contagio a toda costa. Vea usted, 10 personas perdieron la vida lamentablemente en fechas anteriores y 2 más fallecieron en las últimas 24 horas, esto producto del nuevo coronavirus. Tiene usted ya en pantalla la situación general de la pandemia. La primera casilla en la parte alta es la que nos indica la cantidad de casos activos. También ha ido disminuyendo. Hubo semanas que hablábamos incluso de 70.000 casos activos. Hablamos ahora de menos de 50.000 casos, pero esto también es un número alto, amigo televidente, para tomarlo en consideración. 46.841 casos activos según las autoridades de salud. La segunda casilla, siempre en la parte alta de la pantalla, la cantidad de casos que han contabilizado desde el inicio de la pandemia hasta ayer 3 de agosto del 2022.
1.051.398 casos. La siguiente casilla es la que hace referencia a la cantidad de personas que afortunadamente han logrado vencer al COVID-19. Hablamos de personas recuperadas, aunque recordemos en la mayoría de los casos quedan distintos tipos de secuela y por eso es importante evitar el contagio y también es importante obtener el esquema completo de vacunación. 985.475 personas se han recuperado en nuestro país, según los datos de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Vea usted también cómo ha ido incrementando la lista de víctimas mortales. 19.082 personas han perdido la vida en nuestro país a causa del COVID-19. 19.082 víctimas mortales. Por favor, amigo televidente, siga cuidando su vida. Vamos a continuar hablando de salud pública, pero nos vamos a referir ahora específicamente a la viruela del mono. No hay que entrar en pánico, pero sí hay que tener mucho cuidado y por supuesto estar bien informado al respecto. Tengo que informar que tenemos ya el segundo caso confirmado. El primer caso inició síntomas el 17 de julio y el segundo caso inició síntomas el 23 de julio. ¿Cuándo fueron detectados estos casos? Pues el primero fue detectado el 27 de julio y el segundo caso el día de ayer, el 3 de agosto. El 1 de agosto ya tenemos el reporte de otros 3 casos sospechosos, sin embargo, todavía a estos casos, por situaciones de privacidad y de limitaciones, todavía no se les ha podido tomar muestra. Sin embargo, esperamos que el día de hoy a mañana ya tengamos las muestras para poderlas enviar al Laboratorio Nacional de Salud. Y el día de hoy estamos con el reporte de otros 3 casos sospechosos en el país. Se trata de un hombre de 27 años quien reside en la ciudad de Guatemala. Se sabe que tuvo contacto con una persona extranjera. Se investiga si tiene relación con el primer caso confirmado. Se encuentra aislado en su domicilio bajo monitoreo y tratamiento médico. El Ministerio de Salud confirmó que tras ser sospechoso de portar la enfermedad, se le realizaron las pruebas que fueron analizadas en el Laboratorio Nacional de Salud. Se realizó un rastreo de las personas con las que tuvo contacto para monitorearlas, aunque se hace la salvedad que no estarán en cuarentena. El laboratorio tiene más de 1000 pruebas para la detección de la viruela del mono. Si presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios linfáticos y sarpullido, acuda a un centro asistencial. Para prevenir la enfermedad debe evitar tener contacto físico con otras personas, evitar compartir objetos de uso personal, usar mascarilla, mantener el constante lavado de manos, limpiar y desinfectar espacios. Autoridades del Ministerio de Educación han informado sobre los protocolos para evitar contagios tanto de COVID-19 como de viruela del mono en establecimientos educativos. Luego que el Ministerio de Salud publicara el acuerdo que elimina la obligatoriedad de la mascarilla con excepción de algunos lugares, dentro de estos no figuraron establecimientos educativos. Sin embargo, la ministra de Educación señaló que solicitaron a Salud recomendaciones específicas para la protección de contagios, aunque continúan aplicando protocolos de bioseguridad. Nosotros realizamos la consulta al señor ministro de Salud Pública con relación al uso de la mascarilla de los niños, porque no figuraban en el acuerdo, pero él nos hace la observación que en el artículo 4 del acuerdo se contempla que los ministerios tienen a su cargo y bajo su responsabilidad la toma de algunas decisiones para mantener las medidas de bioseguridad. En este caso, que la observación que nos hace es que siempre y cuando sean para proteger y no para disminuir la protección. Entonces estamos pendientes de que nos traslade la respuesta, aunque no por escrito, pero sí se nos ha comentado en la mesa técnica que son una población a la que se le debe de resguardar y que sí deben de usar la mascarilla en los ambientes cerrados. Sin embargo, como les digo, nosotros hacemos la consulta al ente rector.
Ante el segundo caso confirmado de la viruela del mono en el país, la ministra de Salud señaló que se fortalecerán las medidas de bioseguridad. Sí, se convocó ya a la Mesa Técnica de Salud y Educación para que podamos recibir toda la orientación de parte del Ministerio de Salud, por si tenemos nosotros que hacer alguna mediación en alguno de los protocolos, ¿verdad? Entonces ya tendremos la información, lo que nos están aconsejando eventualmente son las medidas de higiene como siempre las hemos tenido, ¿verdad? Y en cuanto tengamos nosotros los resultados de esa reunión de los equipos técnicos, con mucho gusto se las haremos llegar.